Bueno, la escalada del conflicto y cómo impactó en los mercados, estamos hablando entre Irán e Israel y con el ataque obviamente de Estados Unidos este fin de semana. Lo primero, el dinero es miedoso, vos lo decías más temprano, siempre que suceden estas cosas hay un flight to quality, entonces vimos un impacto sobre las criptomonedas, Bitcoin, el oro de las cripto, bajaron de $100.000, ahora en este momento acaban de volver a subir un poquito y está en 101 porque sabemos que tiene cotización 24/7, pero es interesante, Antonio, para pensar lo que podría pasar en los próximos días. ¿Te acuerdas lo que te mostraba más temprano del precio del petróleo, que viene con una suba muy importante, 14,5% acumulada desde que empezó el conflicto, pero si lo vemos a largo plazo, si vemos el último año, no es ni siquiera un pico en 2025 y tampoco es un pico desde julio de 2024. Quiere decir que si el conflicto va bajando, es decir, si Irán, no te digo que retrocede, recién estaba hablando con Darío de qué hipótesis tiene y ve una hipótesis más de apaciguamiento que una hipótesis de que escale el conflicto. Si llega a suceder esto, debería en los próximos días tender más a la baja el precio del petróleo que seguir aumentando. Eso implica que el oro, que también toca máximos, hay muchos bancos centrales que estuvieron acumulando más cantidad de reservas en oro, debería también tender a la baja. Y fíjate lo que estamos viendo esta mañana, Bitcoin que sube de los $100.000 a 101. Igual, ya estaba arriba de los 100.000, yo lo había perdido eso, arriba de los 100.000. Estaba arriba de los 100.000. Si vemos la tendencia, este mes está a la baja, pero desde que empezó 2025 lleva una escalada y muy importante. Wow. Trump ahí tiene un rol importante. Elon porque Musk. Exacto, Y Trump, Elon Musk también, pero Trump decide por primera vez la SEC. En los últimos 2 o 3 años venía bastante en contra de las cripto y Trump ahí da un giro que genera una gran Pero ¿se acuerdan que hace 3, 4 años, cuánto? $18.000 estaba. $18.000, claro, cuando explota la burbuja post-pandemia. Otro dato muy importante sobre el conflicto bélico y los mercados es que el índice de Israel está en máximos históricos, subió más de 2% en dólares, eso también estaba en la tapa del Cronista esta mañana. Bien. Así que ese sería el impacto en los mercados y qué puede pasar a futuro. ¿De qué vas a hablar, Bernardo? Bueno, no voy a hablar de Cristina. Menos mal. Cumbre importante hoy entre gobernadores en el CFI, Consejo Federal de Inversiones, con representantes del gobierno. Se estima que va a ir Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda. Te diría que está casi confirmado que va a ir Guberman. Y probablemente puede ir Guillermo Francos. En caso de que no vaya Guillermo Francos, tal vez va a ir Lisandro Catalán desde la Secretaría de Interior. Pero básicamente la discusión ahí es el tema caída de la recaudación. Y sobre todo hay un planteo que van a hacer los gobernadores en torno a una serie de impuestos que entienden que no están siendo coparticipados de la manera que corresponde, sobre todo el tema del impuesto a los combustibles líquidos, especialmente eso, y después un remanente de ATNs que, dicen los gobernadores, ese remanente nunca terminaron cobrando la coparticipación correspondiente. Entonces te diría que esos son los 2 puntos centrales. Pero además hay algún tipo de informe, especialmente dado a conocer por ARCA, o sea, un organismo oficial, que los gobernadores lo que lo quieren llevar a la reunión es para mostrar al gobierno, che, ARCA está diciendo que al final la cosa no es tanto como plantea el gobierno de Milei, que somos los gobernadores los que aumentamos impuestos y que el gobierno nacional está en el camino contrario, sino que muestra que con algunas modificaciones leves, algunas oscilaciones leves, en realidad el gobierno ha aumentado a nivel nacional los impuestos o la presión tributaria en comparación con las provincias, que en el comparado de 2022, 2023, 2024 han recaudado menos en ese sentido o han bajado el nivel de presión tributaria. Alguna chicana de por medio probablemente puede llegar a haber. Creo que fue importante la cumbre anterior del CFI porque estuvieron los 23 o representantes de las 23 provincias en ese momento, o estuvo el gobernador, o estuvo algún enviado, y por eso me parece que a partir de esa última reunión, que fue a principios de junio, es que se termina armando esta reunión y ahora sí el gobierno va a mandar representantes, Guberman, y habrá que ver si Francos o alguien más de Interior. 8 de la mañana, 32 minutos ya en todo nuestro país. La temperatura, seguimos así con signo negativo. Te doy la sensación térmica porque la verdad que la temperatura a esta altura, bueno, 0 grados, prácticamente la sensación térmica. Gran Buenos Aires con sensación térmica
que llega hasta los 2 grados bajo cero prácticamente en los municipios, en el caso de Ezeiza o Palomar, que son los que generalmente tienen temperatura más baja. Mañana helada, gélida en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y así va a permanecer prácticamente durante todo el día porque la máxima apenas llegará a los 9 grados. Cielo cubierto, lloviznas en algunas zonas un poco más intensas. A lo largo del día, en forma aislada, todavía no se descartan que continúen las lloviznas, y lo que sí vas a empezar a notar es un aumento considerable del viento. Algunos títulos importantes a esta hora. Bueno, precisamente de esto se trata el primero de los títulos, y es la meteorología, donde ya en algunos partidos, sobre todo el norte y oeste del Gran Buenos Aires, se registraba agua-nieve o pequeños copos de nieve muy diluidos, con lloviznas, mezclado con lloviznas y algo de viento que, insisto, irá en incremento durante el resto del día hasta alcanzar ráfagas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Lluvias aisladas a lo largo del día también es probable, pero lo que sí llegó para quedarse por los próximos 10 días son las temperaturas realmente bajas, ola de frío polar en gran parte de la Argentina. Segundo título. Bueno, Lara, te lo contaba hace un rato. En realidad ahora empezaba a recuperar un poco, pero hubo una caída fuerte de los activos que tienen mayor volatilidad. Por eso las criptomonedas fueron los primeros, te diría, que impactaron cuando el mundo ingresa en alguna inestabilidad. Aquellos activos más inestables, precisamente, de mayor riesgo, son los primeros que un sector del mercado empieza a desprenderse para buscar refugio en metales, en el oro o en activos mucho más, o quedarse en efectivo. Y por eso el Bitcoin, junto con otras cripto, cayeron rápidamente. Empiezan a recuperarse de a poco, lo que estaría mostrándote que el mercado cree que se va a empezar a frenar de alguna manera el conflicto y que no va a escalar hacia posiciones todavía mayores. Tercer título. Bueno, hoy Cristina Fernández, a través de sus abogados, tiene que presentar la lista de las personas que ella considera que deberían tener acceso casi libre. Vamos a recordar que Cristina Fernández no entiende todavía que está presa, cree que está de fiesta en su casa y que puede recibir a quien quiera. Bueno, hoy tiene que presentar la lista de las personas que la justicia debe autorizar, y la justicia deberá mostrar hoy que no se deja burlar como hasta ahora, porque claramente Cristina Fernández se está burlando de la justicia. Veremos una vez presentada la lista qué pasa. Y atención, porque lo que es muy probable es que en la próxima semana tenga una apelación por parte de la Fiscalía de alguno de los permisos que le está otorgando la justicia a Cristina Fernández, que recordemos también está condenada por robo a 6 años de prisión, por robo del dinero de todos nosotros. Cuarto título. Bueno, el Parlamento iraní le pidió al gobierno de Irán que bloquee el estrecho de Hormuz. ¿Qué es este bloqueo? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el 25%, el 28% de las exportaciones de combustible parten y tienen que pasar por este estrecho. Esta medida sería una medida de impacto mundial en términos inflacionarios económicos, y me parece que en términos políticos complicaría mucho en su relación con el mundo a Irán. ¿Le importa o no le importa? No lo sabemos todavía. Por ahora el estrecho permanece abierto.